Una de las prendas más bonitas que podemos usar a la hora de vestir son los relojes. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces por el uso constante que les damos, porque trabajamos con ellos, terminan los pobres bien rayados. Es por eso que el día de hoy les voy a enseñar una técnica para quitarle todos los rayones a sus relojes que tiene usted guardados, que tiene ahí olvidados en alguna gaveta y que no los está usando porque están demasiado rayados. Así que sin más, comencemos. Así es, familia, así que sean todos bienvenidos a un nuevo video. Y hoy, sin gastar, sin invertir tanto tiempo, de una manera muy fácil, vamos a darle vida de nuevo a ese reloj que usted tiene por ahí, que no se ha vuelto a poner porque está muy rayado. Miremos cómo es que lo vamos a hacer. Bueno, mis amigos y mis amigas, ya estoy por acá y quiero que vean cómo está de rayado este reloj. Vean nada más. Está súper rayado, tiene muchas batallas, buenos golpes. Y eso que esta mica es de vidrio, así que ahorita mismo le ponemos mano. Para rayones así de fuertes, así de profundos como los tiene este reloj, la única forma que hay para sacarle esos rayones es usando lija. Y yo tengo aquí dos tipos de lijas que voy a usar el día de hoy. La verdad que esto no nos tiene que dar miedo ni mucho menos. A mí al principio pues la verdad que sí me daba cosita meterle lija a una mica así como esta. Pero ya que está dañado pues ¿qué vamos a perder? Yo tengo una lija que esta lija es 1200. Ese es el número. Es súper suave. De hecho yo le paso el dedo por acá y no siento absolutamente nada. No se ve que esto sea una lija. Pareciera que fuera un papel normal, pero es una lija. Esta es del mismo número. Y tengo otra por acá que esta es la numeración. 180, C99 tiene ahí, pero la numeración es 180. Esta es un poquito más gruesa el grano, porque si le damos solo con la que es bien finita, con la 1200, nos vamos a estar una eternidad para sacarle todos estos rayones gruesos. Lo primero que vamos a hacer es usar la lija que es un poco más gruesa para comenzar a sacar los rayones. Así que yo desde aquí los noto perfectamente bien. Yo voy a ir enseñándoles cada proceso. Cada pocos minutos les voy a ir enseñando cómo nos va quedando nuestro reloj. Así que voy a comenzar siempre en un mismo sentido para no rayarlo y que se vean rayas por aquí, rayas para el otro lado. Siempre le vamos a ir dando en un mismo sentido. Así que voy a comenzar. Con este número de lija, la verdad es que se desaparecen bastante rápido porque yo ya lo probé con un rayoncito por acá y estaba viendo que bastante rápido se hace esto. Quiero serles sincero que esta es la primera vez que yo hago este trabajo. Vean cómo se va desgastando ya. Aquí se va viendo ya todo lo que va saliendo de ahí de la mica. Entonces esta es primera vez. Como les digo en muchos videos, yo no soy experto en esto, yo no soy relojero ni nada de eso. Este es mi reloj y a días que no lo uso porque está muy rayado. Así que simplemente es una técnica que yo he aprendido, que yo he visto y que en este momento la estoy poniendo en práctica. Hay que ser muy cuidadoso acá, no hay que hacerle tan fuerte para que no vayamos a terminar rayando de más nuestro reloj o la mica del reloj, el cristal. Miren cómo se ve. La verdad que se ve bien rayadito, más de la cuenta, porque eso es lo que estamos haciendo. Hace poquito que empecé, hace de repente un par de minutos, y voy a procurar darle en toda la superficie para que el lijado quede uniforme. Es poco lo que le he hecho y ya estoy viendo que prácticamente muchos rayoncitos que estaban por acá ya no se ven muy bien. Tiene pocos por acá todavía, así que voy a seguir. Miren todo lo que se le ha quitado.
Bueno, mis amigos, creo que ya han pasado unos 5 minutos de que estoy lijando el reloj. Ya prácticamente todos los rayones superficiales se desaparecen rápidamente. Uno solo queda trabajando con los rayones que son muy profundos, porque eso sí cuesta sacarlos. Vean cómo se ve bastante blanco todo por ahí. Y creo que esto aquí se queda. Entonces ahora voy a usar la 1200, que como les decía, esta lija prácticamente parece que fuera nada más un papel grueso, porque no se siente nada, vean. No se siente el grano ni nada. Así que le voy a comenzar a dar con esta también un buen rato para quitar todos los pequeños rayones que pudimos haber hecho con esta lija. Así que esta 1200 sirve para pulir completamente toda la superficie. De hecho, cuando yo estoy aquí dándole, pareciera que no estoy haciendo nada. Pareciera que no estoy lijando, pareciera que solo estoy pasando un papel por aquí encima. Pero la verdad es que sí se está haciendo algo. Porque vean el papel, o más bien vean la lija, cómo se ve ahí de que se está quitando algo. ¿Ven? Ahí la limpié de nuevo. O sea que sí hace algo aquí en esta superficie. Entonces yo voy a seguir lijando por acá hasta que se vea que no hay rastros de la lija anterior y que se ve pues toda la mica del reloj bastante limpia de rayones. Siempre, como les dije en un principio, con mucha paciencia, aunque esto no lleva demasiado tiempo, la verdad que en menos de media hora, en 15 minutos tal vez, y ya pues nos vamos olvidando de llevarlo al relojero, de llevarlo a algún lugar para que lo arreglen. Y si lo hago yo, ustedes también lo pueden hacer, porque como les repito, yo no soy experto relojero, yo no soy técnico en relojería, no soy joyero ni nada de eso. Simplemente soy alguien que le gusta aprender de todo y que lo que yo aprendo también me gusta enseñarlo. Y por eso les estoy enseñando en este momento a ustedes esta forma de dejar estos relojes como nuevos. Así que yo voy a seguir por acá un ratito, unos cuantos minutos, y ya regreso, familia. Bueno, mis amigos, ya le he dado un buen rato aquí a este con la lija más fina. Y así es como nos va quedando, vean. Para serles sincero, me he demorado más con esta lija fina que con la anterior, porque la anterior quita los rayones más rápido, pero esta se demora un poco más en pulir toda la superficie. Así que ya prácticamente con esto ya está listo. Como les digo, ya esta segunda fase. Y ahorita vamos a la siguiente fase. Bueno, y en esta tercera parte lo que vamos a hacer es que yo voy a usar pasta para pulir metales. No importa la marca, la verdad. En un video anterior yo les enseñé cómo pulo los CDs o DVDs, también usando pasta para pulir metales. Tiene que servir también para darle el último paso a nuestro reloj. Y también me voy a ayudar de un pedacito de tela de algodón y le vamos a comenzar a dar aquí en toda la superficie. Esta misma crema para pulir metales nos sirve también para pulir todo el brazalete y nos quedaría el reloj como nuevo. Así que vamos a aprovechar de un solo luego y vamos a pulir también todo el brazalete y luego se los enseño. Pero mientras tanto pues me voy a demorar un rato acá puliendo la superficie y este va a ser el último paso. La pasta para pulir metales se consigue en muchas tiendas, se consigue también en lugares que venden repuestos de vehículos. Bueno, mis amigas, mis amigos, creo que ya le di un buen rato y ya pegué mi buena sudada también, porque la verdad que ahorita está haciendo una tremenda calor aquí donde yo estoy. Así que para terminar y antes de mostrarles bien cómo está todo esto, le voy a echar un poquito aquí a este brazalete para que dejemos el reloj como nuevo. Bueno, mis amigos y mis amigas, ya tengo por acá
mi reloj que parece completamente nuevo. Vean cómo ha quedado. Luego de pulir también el brazalete, la verdad que nos ha quedado impecable. Y vean por acá también donde estaban los rayones. Está perfectamente bien. Así que lo que resta es que le voy a ir a poner la batería para volver a usarlo. Y vean cómo se mira. Vean cómo ha quedado de bonito, como nuevo. Pero lo principal es que los rayones se han ido y ha quedado perfectamente bien. Familia, recuerden que si todavía no están suscritos, pueden suscribirse a este canal. Es completamente gratis. Además, denle me gusta a este video y compártalo, porque compartir conocimiento, la verdad que es una maravilla. Y recuerden que siempre me gusta saber de qué país me están viendo para saludarlos a todos. Como siempre, para mí ha sido un gusto hacerles este video. Espero que lo pongan en práctica y que le den vida de nuevo a ese reloj que tienen por ahí olvidado. Como siempre, cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos y va a ser hasta la próxima.